Bienvenidos una semana más a este espacio del Instituto Superior de Pedagogía, al último de este mes de mayo en el que estuvimos conmemorando el Día del Maestro con la publicación y la divulgación de un producto en el que hemos estado en el que estuvimos trabajando prácticamente durante un año, que es una colección de clásicos de la pedagogía. En especial tomamos tres autores que desarrollan la que nosotros defendemos como idea, como concepto de lo que es esta disciplina, esta ciencia, esa es parte de la discusión a la que nos hemos consagrado. Entonces, durante las dos sesiones o durante los dos espacios pasados de conversación estuvimos hablando sobre lo que hicimos con Herbart, sobre lo que hicimos con Dewey, y hoy nos falta hablar entonces sobre lo que hemos hecho y lo que hemos seleccionado de Makarenko y por qué lo hemos hecho. Entonces, a diferencia de las semanas pasadas en las que yo hice el primer comentario sobre quién es el autor, con toda la alevosía, quiero que hoy sea Ernesto el que nos dé una primera idea sobre Makarenko y sobre la pedagogía de Makarenko. Ernesto, contanos un poquito quién es Makarenko y pues la pregunta de rigor, porque es importante para el instituto este pedagogo. Esa pregunta me lleva directamente a mis años mozos. Eh, Voy a contar muy resumidamente la anécdota de cómo y de qué manera me llegó a mí Makarenko. La mayoría de nuestros oyentes seguramente saben que hay un libro muy hermoso, muy importante, que casi nadie se ha leído, que se llama El poema pedagógico, de Antón Makarenko. Yo no lo conocía tampoco, también sabía que existía y que ese era su título, y hasta seguramente alguna vez chicaneé, no, es que eso en el poema pedagógico está muy bellamente escrito. Mentiras, ese no es el problema de esa novela. Bien, pero la anécdota, cuando ya no pude ignorar a Makarenko, ocurrió pocas semanas antes de terminar la licenciatura en psicopedagogía. En ese entonces tenía y tengo todavía, pero en ese entonces muy palpitante, una relación muy estrecha con los padres salesianos allá en Bogotá, en toda la obra salesiana, pero en ese momento en particular en lo que se llama Bosconia, el proyecto de la República de los Muchachos, etc. Y el padre Nicoló me prestó un librito que todavía que todavía conservo, que entre otras cosas dice, si este libro no está en la biblioteca del padre Nicoló, es porque se lo robaron. Bien, ese librito no es una obra de Makarenko, sino es un libro sobre el autogobierno escolar. Y ahí se menciona Makarenko de una manera más específica, y en la práctica concreta de la República de los Muchachos de Bosconia y de lo que después vino a llamarse el IDIPRON, en la práctica concreta sí, el padre Nicoló y el padre Mario Perezón, y el padre Jaime García, por supuesto, que eran nuestros mentores en ese momento, a los jóvenes que colaborábamos con ellos, sí nos habían enseñado el esquema de la pedagogía de mandos de Makarenko. Cuando me llega ese libro del gobierno, el autogobierno, estábamos ya a punto de terminar la licenciatura y habíamos programado, y en efecto programamos realizamos una convivencia, una especie de retiros espirituales con todos nosotros, con el tema, bueno, y al fin, ¿qué es ser psicopedagogo? Porque no saben de qué se trataba eso, ¿sí? Esa reflexión fue para mí muy estremecedora. Y de ahí salí ya directamente a buscar, bueno, cuénteme bien cómo es el cuento, y empecé a leer
a leer ya en forma el poema pedagógico, que es una novela muy larga, muy exigente. Y yo con esa novela, el poema pedagógico, que no es una novela, sino un relato autobiográfico y hasta cierto punto novelado, de la experiencia macarenquiana con la colonia Máximo Gorki en Ucrania. En el año, la colonia Máximo Gorki está desde el 18 hasta el 23. Toda la guerra civil que se vivió muy encarnizada en Ucrania en ese entonces, alrededor de la Revolución Soviética, etc. Pero esa novela fue mi primer contacto con Makarenko, y se volvió un asunto de pasión para mí. El problema, como lo plantea él, esa novela no es por casualidad que sea novela, sino que Makarenko no es, ni fue, ni pretendió nunca ser un teórico. Fue, y eso es lo que quiso comunicar al mundo, fue un profesional de la educación, de la enseñanza, y un profesional de vanguardia, que creó, que inventó literalmente el sistema del autogobierno de los escolares. Con eso y con la posibilidad de trabajar en campo, ese dato, me quedé varios años. Ya cuando en mi ejercicio de maestro y de maestro investigador, ya licenciado, ya psicopedagogo profesional y todo eso, me vi en la coyuntura de empezar a explicar teóricamente las bases del modelo. Entonces conseguí el libro que sí nos sirve a todos hoy día, que se llama La personalidad y la... ¿Cómo es que se llama? La personalidad y la educación. Ya se me olvidó a mí también. Sí. Ese libro Personalidad y colectividad. Sí, la educación de la personalidad y la colectividad, una cosa así. Ese libro, que tampoco pretende ser teórico, sí tiene una ventaja, y es que compila algunos pasajes de sus dos novelas, la Banderas en las Torres y el poema pedagógico, que son dos colonias que él creó, condujo y llevó al éxito. La colonia Máximo Gorki y la colonia Félix Serchinki, sucesivamente, ¿no? Entonces, esas dos novelas tienen largos pasajes reflexivos que no tienen pretensión teórica, pero lo que en el libro La colectividad y la educación de la personalidad se compendia son las conferencias que por todas partes en la Unión Soviética lo llevaron a explicar sus experiencias en las dos colonias, particularmente en dos públicos muy especiales: el público de las escuelas normales, por un lado, y el público de los padres de familia. Él después escribe un libro que se llama el libro para padres, una cosa así. Este libro para padres a mí pues realmente no me parece tan significativo, pero el de la educación de la colectividad y la educación de la personalidad sí tiene un carácter mucho más teórico, sin que Makarenko jamás haya pretendido hacer una teoría sistemática de su experiencia, pero sí dar cuenta racional y académicamente de por qué tuvo éxito, cómo entiende él que fueron un éxito sus dos colonias y qué es lo que hay detrás. Y esas son las conferencias más significativas, son las que hemos transcrito desde todas esas fuentes en nuestro volumen que
que no por casualidad lo titulamos La Perspectiva, ¿no? La Perspectiva y otros escritos. Exacto, porque esa conferencia de La Perspectiva es un eje vertebral de lo que yo entiendo que Makarenko nos quería comunicar. La relación entre la pertenencia a la colectividad, la pertenencia honorable a la colectividad escolar y la formación de una personalidad, bueno, ideal, ¿no? Generosa, patriótica, etcétera. Es que finalmente yo creo que Makarenko cuenta con un laboratorio que difícilmente se vaya a volver a repetir en la historia, que es, por un lado, esos primeros años de la Unión Soviética, ¿cierto? Un territorio, y lo que significa territorio, todavía bastante... en invención. Exactamente, todavía pues que es un caldo de cultivo que eso puede tomar para cualquier lado. Pero detrás de eso, pues un montón de promesas, un montón de ideales huyendo que finalmente, pues, o sea, a Makarenko le dicen, tome eso y mire a ver qué escuela se inventa, ¿cierto? Para nuestros oyentes, Makarenko murió muy joven, de súbito, de un ataque cardíaco, cuando recién la Unión de Escritores, porque él ya evolucionó hacia la literatura, hacia ejercer como escritor, la Unión de Escritores le dio su pertenencia y al otro día o a los 2 días se murió de un infarto. Entonces él no alcanzó a él no le alcanzaron a tocar todos los procesos de Stalin. Pero claro, cuando él ya muere, cuando él sale de la colonia Serchinsky, ya las dificultades de todo eso que vino horrible, ya habían desplegado sus nubarrones, que luego todos sabemos lo que pasó con la Unión Soviética. Bien, Ernesto, y yo quiero que entremos pues como a hablar ya estrictamente de lo que nos dice Makarenko, porque yo creo que lo mismo, así como trazamos una línea de Herbart a Dewey, podemos también, no es exactamente una línea de sucesión, porque de hecho Dewey y Makarenko están muy cerquita en el tiempo, ¿cierto? Muy cerquita en el tiempo y muy ignorados el uno al otro, pero sobre todo Makarenko no conoce a Dewey. Dewey, antes de todas las crisis de los procesos de Stalin, estuvo muy cerca de la revolución bolchevique. Le atribuye esperanzas de democracia que luego pues, se vieron frustradas, pero él sí estuvo atento a las experiencias educacionales que en la Unión Soviética brotaban dentro de ese caldo de cultivo que tú has dicho. No sé, nunca he encontrado una referencia explícita al trabajo de Makarenko, pero sí a la ebullición de las nuevas escuelas, de la posibilidad de una educación renovada en medio de una sociedad naciente. Sí, y es que además con Makarenko tenemos una dificultad que no tenemos pues una dificultad distinta a la que tenemos con los otros dos autores, porque en cualquier libro de historia de la pedagogía normalmente usted va a encontrar pues sendos capítulos dedicados a Herbart y a Dewey. En cambio a Makarenko usted va a encontrar solo unos pequeños comentarios, unas pequeñas... Pero hay en la historia de ¿cómo se llama? El italiano. que son dos. Sí, Visalberdi y Abagnano y Visalberdi, sí hay un capítulo muy largo, bien importante. Ok. En todo caso, pues lo que quería pues traer aquí para que conversáramos es porque también en Makarenko se presenta de una manera muy especial justamente la relación, ese tríptico, ese complicado tríptico que nos pinta Dewey, pues muy organizado, muy bonito, pero también aquí lo sentimos en Makarenko, ese complejo tríptico que es individuo, escuela, pueblo, pues, ¿cómo se dirá? Comunidad, exactamente. Territorio, literalmente. ¿Qué hay de distinto y qué hay de parecido en la forma como Dewey y Makarenko hablan de esa terna? Interesante tu pregunta, no me la había hecho nunca, pero es muy clara y muy directa.
Dewey, como corresponde a su contexto y a su desafío, acuérdense que mi credo pedagógico, él lo escribe como programa, no como memoria de lo que le pasó, ¿sí? Luego, con Educación y Democracia, ya empieza a escribir como memoria, pero desde una postura teórica. Y, por ejemplo, ahí en Educación y Democracia encontramos un bellísimo capítulo que se llama Individuo y Control Social. Pero, en general, el pensamiento de Boyano, para ese tríptico, parte de la existencia efectiva, indiscutible, de la evidencia empírica de la existencia del individuo, digámoslo así, antes e independientemente de la también evidencia empírica de la existencia del tejido social. Makarenko, por razón de su contexto, de su ideología y de sus marcos teóricos, empieza exactamente al revés. Él parte de la existencia de la colectividad para llegar al individuo. Y es muy importante. Fíjate que el título del compendio teórico es así: la colectividad y la educación de la personalidad, ¿sí? Ni Dewey ni Makarenko perdón, están comprometidos, como sí Herbart, con el problema específico del ejercicio del oficio. Makarenko un poco más que Dewey, sino están en el nivel de un discurso de la antropología. La gente incluso no lee en Dewey como en Makarenko discursos de antropología, sino discursos de psicología social. Y ahí hay todo un campo para discutir, para elaborar algún día. Pero ambos, Dewey y Makarenko, ambos desconfían de la psicología que podríamos llamar que parte del niño, que centra el asunto en el niño. Y que era la pedagogía que en principios del siglo XX eso era el Olimpo pedagógico. Está de Crowley, está Montessori y todo. Ellos todos están alrededor de un núcleo básico: hay que educar al niño. No, la sociedad hasta cierto punto, pues acuérdate la consigna de Rousseau, que les sirve a los occidentales, les sirve de pilar fundamental en el siglo XX. El niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ni Dewey ni Makarenko comparten esa premisa, aunque no la desautorizan ni les interesa desautorizarla. Pero sí, cuando hablan de la psicología, pelean con la psicología paidocentrista. Sobre todo, pues para ninguno de los dos tiene sentido pensar una escuela por fuera de dónde está esa escuela. Pero además, tal vez lo que es más característico en ambos, que coinciden, es que ambos exigen: la escuela no puede centrarse en el niño. No, son contracorriente respecto del paidocentrismo prácticamente hegemónico en Occidente. Y en Rusia, en la Unión Soviética, pues en la naciente Unión Soviética, digamos la mirada oficial y el Ministerio de Educación, que eso no existía, pero bueno, lo que haga sus veces, era una mirada que heredaba lo que Makarenko y otros de su estilo llamaban psicología burguesa, que es la psicología centrada en que el individuo es lo que importa más. Y Makarenko tiene la lucidez de no caer en el extremo contrario, de que lo único que importa es la colectividad.
no la colectividad y la educación de la personalidad. Es que en las novelas pues es muy interesante. Aquí en nuestra colección no tenemos pasajes pues de las novelas, pero pues sería una pasión poderlas leer, porque finalmente, claro, al ser novelas, al no caer en los retorcidos caminos por los que lo lleva uno la teoría muchas veces, la dialéctica de esa vida escolar queda pues materializada de una manera maravillosa, porque entonces usted iba diciendo, ninguno, ni Dewey ni McCarran, ninguno de los dos pone el centro de la escuela en el niño. Entonces yo aquí me preguntaba, entonces, ¿qué está en el centro de la escuela de Makarenko? Entonces, claro, en las novelas... Ambos ponen la democracia en el centro. Exacto, pero entonces lo que quería decir es que o sea, para Makarenko directamente no es una posibilidad, porque cuando él arranca su vida ya como administrador de la escuela, digamos como rector, como director, lo que le entregan, lo que él recibe, él lo convierte en otra cosa, pero él recibe es jóvenes delincuentes, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. de entrada... Bueno, jóvenes delincuentes no habría que decirlo, eso hay que ponderarlo. En Wikipedia te van a decir que trabajó con jóvenes delincuentes. En realidad, jóvenes víctimas de la guerra. Sí, huérfanos, en todo caso, huérfanos. Eran básicamente huérfanos o abandonados o perdidos por los efectos de la guerra civil. Y entonces es muy, muy, muy bonito en la novela cómo, sin renunciar, o sea, sin despreciar digamos, el drama individual de cada uno de esos muchachos, porque está presente, porque existe en la novela, nunca la alternativa es la atención de este o aquel o de aquel, sino que lo que construye es, pues, finalmente, una fábrica de sillas muy exitosa. Bueno, cuidado que ese spoiler es peligroso. Sí, lo que él construye es una fábrica de sueños que rescatan a los chicos en desesperanza absoluta. Es que un niño huérfano de guerra es la realidad más triste que puede uno imaginarse. Y lo que Makarenko rápidamente y lúcidamente entiende es que tiene que comprometerse con que esos chicos tengan sueños que digamos, de entrada no pueden ser los que sus padres le dieron, porque no sabemos dónde están esos padres, no sabemos qué sueños les dieron. Sí sabemos, y sí él sabe que son chicos ya en el alma terriblemente lesionados. Entonces lo que tú dices es una afirmación muy fina. A lo largo de sus novelas, Makarenko jamás se detiene a la bobada de hacerle una psicoterapia a ninguno, ¿cierto? Ni nada de eso. Él sabe que el único rescate es la incorporación voluntaria del chico en los objetivos de la colectividad. Y esa colectividad es lo que él se dedica a educar, la colectividad como motivo de esperanza para sus integrantes. Lo que digamos, en otro plano muy distinto de la discusión, Aristóteles ya dice, ¿cuál es el fin de la polis? Darle la seguridad a sus integrantes. Seguridad del mañana dichoso, como lo llama Makarenko, ese sí en nuestro texto de hoy. Sí, señor. Porque quisiera también que conversáramos, porque efectivamente, pues hasta donde yo he explorado, uno sí encuentra pues algunas referencias a Makarenko, a mí me parece pues como más escuetas de lo que tal vez deberían ser, pero además se presenta generalmente como una experiencia exótica, digamos, como una cosa que pasó que fue interesante, un maestro pues además muy vigoroso y en su momento importante en una de las potencias pues del globo. Pero yo creo que habría que recuperar qué es lo que hemos dicho también con los otros pensadores, qué es lo que lo actual de Makarenko, por qué es un pedagogo, por qué la pedagogía de Makarenko es una pedagogía actual. Tú lo has puesto bien cuando dices Makarenko fue y es el pedagogo que supo montarse en la ebullición de una comunidad, de una sociedad, digamos, en revolución, en invención.
¿sí? 1918, 1919 en general en toda la Unión Soviética, pero muy particularmente en Ucrania, en donde la crudeza de la guerra civil fue, bueno, inenarrable, ¿cierto? En medio de semejante caos, literalmente, la colonia Máximo Gorki primero y luego la colonia Serchinsky es realmente una emergencia en el sentido de la nueva ciencia, de nuevo cuño, un nuevo orden. Pero no es un nuevo orden, él no se proponía inventar una nueva pedagogía, sino que estaba inscrito e imbuido de inventar una nueva sociedad en donde los seres humanos fueran libres, solidarios e igualitarios. Y ese es el sueño que bulle en toda la experiencia makarenkiana. ¿Por qué es tan pertinente en el siglo XXI? Aquí y en todas partes, y ustedes abran la red y verán que todo el mundo está discutiendo qué vamos a hacer con la juventud que ya no cree en nada. Y no cree en nada por una simple razón. La sociedad ya no puede creer, desde que la posverdad es el régimen de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales. La posverdad, el cuento del ¿cómo se llama? Del perfil, ¿cómo lo llaman? El avatar, que uno puede cambiar de identidad, sí, como se cambia de camisa. Es más, ya prácticamente la identidad reposa en la camisa que hoy me puse. Ese prurito del selfish. Selfish es la foto que se toma uno para poner en las redes, para colgar en las redes. El cuento de los estados. Uno todos los días cambia de estados. Y yo no sé, esas que yo no conozco muy bien. Pero guardadas las proporciones, en el planeta Tierra, pero particularmente en Occidente, la coyuntura humanitaria de el fin, de la crisis final de un modo de producción que tiene que reinventarse porque se agotó el petróleo. Ese tema tiene implicaciones mucho más comprometedoras y complejas, o sea, exigentes para los maestros de lo que los maestros solemos pensar. Sí, a ver, yo pienso que y escuchándolo, que finalmente lo que Makarenko tiene es una... O sea, se autoriza para ser el abanderado de la esperanza en su momento, ¿cierto? Literalmente. Y yo creo que es muy importante esa consigna impetuosa o esa máxima impetuosa que yo creo, pues lo invito a Ernesto a que hablemos un poquito de ella, que finalmente yo creo que es el kernel, el núcleo de la escuela que monta Makarenko, y es su idea de cuál es entonces el verdadero estímulo de la vida humana. Y es la consigna alrededor de la cual Makarenko teje todo lo que pudiéramos llamar su teoría de la educación. Él lo dice así de claro. El verdadero estímulo de la vida humana es el mañana dichoso. Nosotros, y yo en particular, le he agregado una cosita que en ese entonces no hubiera podido ser agregada. Yo digo ahora, el verdadero estímulo de la vida humana es la incertidumbre del mañana dichoso. Pero es secundario el tema de la incertidumbre. Es un refinamiento ahí academicista muy bobo. Pero el verdadero estímulo de la vida humana es el mañana dichoso. Es directamente una contestación radical y definitiva a la psicología que en su momento era predominante, y todavía hoy, la psicología conductista,
que estaba tratando de mostrar que el ser humano es un aparato que responde a ciertas y responde de determinadas maneras a los estímulos que, bueno, ya la psicología conductista en ese entonces empieza un ascenso que finalmente en los años 50 se desinfla, pero en tiempos de Makarenko esa era la psicología. Entonces él contesta, no señor, ni el dulce, ni el fuete, ni nada de eso no son los estímulos que regulan la vida humana. El verdadero estímulo de la vida humana es el mañana dichoso. Y desarrolla desde ahí, y ustedes van a disfrutar esa conferencia que está ahí de primera, dice, en la técnica pedagógica, esto es muy sencillo. Hay que convertir alegrías cada vez más, alegrías primarias, muy primitivas, inmediatas. Un buen almuerzo, un almuerzo gozoso. Hay que aprender. El maestro, el arte del maestro es convertir las alegrías más inmediatas en alegrías de mayor alcance, y entonces termina diciendo, lo importante es a qué colectividad le apuestas tu vida. Muy bien, con estas palabras vamos dándole entonces cierre a esta conmemoración del oficio del maestro que preparamos para este mes de mayo, y con esto además cerramos pues como este ciclo o este semestre para el taller. La idea es que volvamos a entrar en contacto, estaremos volviendo a estas conversaciones para el mes de julio. Todavía no estamos muy seguros para qué semana del mes de julio, pero ya les iremos anunciando. Y pues no quiero cerrar estos especiales sin extender pues los agradecimientos que corresponden. En primer lugar, agradecerle a Cocultura, que siempre ha estado aquí pues respaldándonos, no solo en el podcast, sino que nos permitió, sin pedirnos estudios de mercado, digamos, lanzarnos a la empresa de imprimir todos estos libros que afortunadamente han tenido muy buena acogida y ya nos quedan poquitos. Entonces, bueno, paréntesis, aquí está el formulario en la descripción del video para que nos escriban y nos dejen sus datos si quieren adquirir el tríptico completo y están aquí en Colombia. Pero también hay muchos más agradecimientos pues que quisiera extender, ¿cierto? A los miembros, a quienes han hecho parte pues como de lo que hemos llamado el comité editorial de esta colección, a quienes así sea, pues que parece trivial, pero que se han sentado y nos han criticado, oiga, esta portada está muy roja o esta portada está muy azul, o en fin, cualquier, todos los que nos han acompañado en el proceso han sido fundamentales. Y ya pues a título personal agradecerle a Ernesto pues que nos sigue acompañando y sigue presidiendo estas aventuras alrededor de esta disciplina que es la pedagogía, que tiene, como lo hablábamos en otro de los programas, en la cual a veces nos cuesta mucho empezar diálogos, empezar conversaciones y empezar discusiones que la fortalezcan. Entonces, bueno, muchas gracias, por supuesto también a ustedes que nos acompañaron en este segundo ciclo del taller, y si están aquí, les ha gustado lo que hemos hecho el año pasado, lo que va este 2025, recuerden dejar el me gusta, recuerden compartir con otros que lo puedan disfrutar, y dejarnos sus comentarios, escribirnos por correo aquí directamente en la plataforma que nos estén escuchando, porque realmente pues para nosotros es una alegría, por el canal que sea, poder recibir y conversar sobre las reacciones que estas conversaciones van dejando y van produciendo. No sé, Ernesto, si quisieras decir algo más antes de despedirnos hasta julio. No, adherir al profundo y emocionado agradecimiento, porque ya esta colección que acabamos de poner en circulación es una realización en la que la audiencia y como hemos dicho, la comunidad de interlocutores que se ha tejido alrededor de este podcast es pilar fundamental.
esta colección está pensada básicamente con los interlocutores, con la comunidad que se ha ido creando. Agrego, además de esta comunidad del podcast, las compañeras y compañeros que llevan ya también un año, más o menos, más de un año, en el taller psicopedagógico que hacemos virtual todos los martes de 7 a 8, compañeras que son entrañables por la interlocución que se genera ahí. Son pares, ellas no son discípulas, sino pares responsables del problema de la convivencia en las escuelas. Y este tema es y ha sido muy, muy densificado en ese espacio de comunidad académica. Y bueno, también a los pedagogos muy queridos que nos han acompañado, particularmente Yurán y Bernardo, los responsables del abecedario, ¿cierto? Que están muy cerquita, y claro, a Colegio Aire Libre y al Colegio Gimnasio Internacional, en tanto que pares de discusión. Muy bien, muchas gracias entonces a todos y los esperamos próximamente, cosa de mes y medio más o menos, para seguir labrando alrededor de las preguntas que aquí van surgiendo.